La Red Futuro Técnico de la Araucanía es parte de la agenda de modernización de la formación técnico-profesional impulsada por el Ministerio de Educación. En ese contexto, y como forma de instaurar un espacio de conversación sobre temáticas transversales y de relevancia para la formación técnico-profesional en la Araucanía, es que nace nuestra webserie Futuro Técnico, que en su segunda temporada propone abordar experiencias de referentes en procesos clave para aportar a la calidad y pertinencia que entregan los establecimientos de la región con las innovaciones y desafíos que la crisis sanitaria representa para la educación TP, como son alternancia en educación media técnico-profesional, prácticas profesionales, tecnologías de apoyo al aprendizaje y proyecciones de retorno 2021. Les invitamos a seguir conectados a la segunda temporada de la webserie Futuro Técnico, cada martes por medio a las 17 horas por nuestras redes sociales Futuro Técnico Araucanía, para conversar en conjunto e inspirar a otros establecimientos en la tarea de mejorar continuamente en beneficio de los futuros técnicos de Chile. ¿Te lo vas a perder? Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? La Red Futuro Técnico de la Araucanía les da la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de la webserie Futuro Técnico en su segunda temporada. Y hoy, en este tercer capítulo, ¿cierto?, vamos a estar conversando acerca de tecnologías de apoyo al aprendizaje, una temática muy relevante para todos los docentes y para las comunidades educativas en general, ¿cierto?, de liceos técnicos profesionales en la región de la Araucanía, y a nivel transversal, ¿cierto?, a nivel país también, muy importante dado este contexto en el que estamos, este contexto educativo a distancia, en el que hemos tenido que volcarnos a la virtualidad de alguna manera, ¿cierto?, para poder continuar con los procesos formativos de los estudiantes. Y la idea de este capítulo es poder conversar un poco acerca de cómo las tecnologías se incorporan, ¿cierto?, cómo se complementan con la formación técnico-profesional a distancia, y hoy vamos a conversar con TP Digital. TP Digital es un proyecto de Fundación Chile que ha tomado este desafío, ¿cierto?, de poder incorporar las tecnologías al aprendizaje, y vamos a poder conocer un poco acerca de las experiencias pedagógicas y cómo se incorpora, ¿cierto?, la tecnología en los procesos docentes también. Para ello tenemos grandes invitados a quienes aprovechamos de saludar y de darles la bienvenida y de agradecer, por supuesto, que estén con nosotros. Pero antes de ello, ¿cierto?, quiero contarles que la Red Futuro Técnico de la Araucanía es parte de la agenda de modernización de la formación técnico-profesional, ¿cierto?, que es impulsada por el Ministerio de Educación, y en la región de la Araucanía es ejecutada en conjunto por la Secretaría Regional Ministerial de Educación y por la Universidad de la Frontera, dado esta alianza, ¿cierto?, esta política que ha nacido para fortalecer la educación media técnico-profesional, es que nacen las diferentes iniciativas de futuro técnico, y una de ellas es esta webserie que ya está en su segunda temporada, ¿cierto?, en este tercer capítulo, como les mencionaba, y para poder ya comenzar a conversar un poco y a conocer de qué se trata esta iniciativa que está llevando Fundación Chile, es que quiero saludar en primer lugar al dueño de casa, por supuesto, a nuestro Seremi de Educación en la región de la Araucanía, don Juan Luis Salinas Urrutia, quien ha querido estar con nosotros, por supuesto, y como siempre entregar un saludo inicial a todas las comunidades educativas que nos están siguiendo a través de Facebook Live en Futuro Técnico Araucanía. Don Juan Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Daniela, gusto de saludarlos. Sin duda, esta actividad es tan importante para nosotros como Ministerio de Educación, porque significa que estamos trabajando y que seguiremos trabajando, ¿no?, a pesar de todo lo que ha ocurrido, como bien tú lo mencionabas. Y por supuesto, tecnologías de apoyo al aprendizaje a distancia es un tema muy relevante en este momento, y no cabe la menor duda que los docentes, los estudiantes y todos quienes estén viendo este programa van a recibir importante información y también elementos que le van a permitir a ellos desarrollar lo que hasta aquí han estado haciendo. Agradecer en esta oportunidad a TP Digital y a Corfo, por supuesto, y gracias a nuestros invitados, a Sebastián, a Darío, que nos están acompañando, y a José Manuel también, muchas gracias por estar participando en esta actividad. Así que todos bienvenidos y, por supuesto, gracias nuevamente por esta tremenda iniciativa. Muchas gracias, don Juan Luis, por ese saludo inicial, ¿cierto? Sabemos que siempre su agenda es muy apretada, así que agradecemos que siempre esté pendiente, qué sé yo, de las iniciativas de futuro técnico, y que tenga la oportunidad de poder estar
con nosotros y entregar este saludo inicial. Así es que vamos a entender si es que en algún momento se tiene que retirar. Sabemos que tiene muchas reuniones ahí, muchas actividades por ahí que tiene que seguir atendiendo, así que muchas gracias, don Juan Luis, y nosotros vamos a continuar con el programa. Gracias, Daniela, muchas gracias. Perfecto, continuamos entonces. Les voy a presentar ahora a nuestros invitados, ¿cierto? Para que ya entremos un poco a conversar acerca de esta forma que ha encontrado, ¿cierto?, Fundación Chile ITP Digital para apoyar los procesos docentes, ¿cierto?, en esta virtualidad, volcados a la digitalización, ¿cierto?, que es una de las alternativas que tenemos, ¿cierto?, para poder incorporar las tecnologías de apoyo al aprendizaje. Y es algo que vamos a conversar más adelante con nuestros invitados, que voy a aprovechar de presentar y de saludar. En primer lugar, quiero presentarles a Darío Ledesma. Él es el jefe de proyecto de TP Digital en Fundación Chile, a quien agradecemos, por supuesto, que esté con nosotros y a quien saludamos también. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Por mi parte, agradecer también la invitación de la Red Futuro Técnico de la Araucanía, porque la verdad para nosotros es un placer siempre estar compartiendo esta experiencia y ayudando tanto a los profesores como a los docentes a afrontar este cambio que estamos viviendo dentro del mundo educativo. No, los agradecimientos son para ustedes, por supuesto, por querer estar con nosotros y por entregarnos un ejemplo, una experiencia de cómo se puede implementar la tecnología en los procesos educativos, ¿cierto? Y para conocer también un poco acerca de la visión docente, acerca de cómo le ha favorecido, cómo le ha beneficiado, ¿cierto?, cómo le ha impactado este proyecto de TP Digital y el incorporar tecnologías al aprendizaje, es que hemos invitado también a José Manuel Rodríguez. Él es docente del Liceo Industrial Eulogio Gordo Moneo de Antofagasta, a quien también le damos la bienvenida y saludamos en este momento. José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Y esperamos colaborar con nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Efectivamente, este granito de arena nos va a servir a todos, a todas las comunidades educativas de la Araucanía, ¿cierto?, para conocer un poco cómo podemos ir implementando las tecnologías en el aprendizaje. Y finalmente, y no menos importante, siempre como yo siempre digo, está con nosotros Sebastián Iturbe. Él es el coordinador del proyecto TP Digital desde la Fundación Chile, quien también está. Le agradecemos que esté con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Sebastián? Muchas gracias. Bien, todo bien. Buenas tardes a todos. Feliz de estar acá y poder compartir un poco la experiencia que estamos teniendo con ustedes. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Y bueno, contarles también que como ha sido la tónica, ¿cierto?, de la webserie completa a lo largo de este año, se está transmitiendo, a través de Facebook Live en nuestro fanpage Futuro Técnico Araucanía. Así que la idea es que podamos hacer esto más interactivo, que todas las comunidades que nos están viendo nos puedan ir retroalimentando con sus saludos, con sus experiencias, con sus preguntas, ¿cierto?, para más adelante. Y a cargo de esa interacción con nuestro público está Catalina Suazo. Ella es parte del equipo Futuro Técnico en la Araucanía, ¿cierto?, y quien también les va a hacer la invitación ahora para que podamos tener esta interacción a través de la tecnología también, ¿por cierto, Cata? Claro, muy buenas tardes a todos, gracias por participar, es un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, aquí vamos a estar pendientes de la interacción en Facebook Live. Ya hay harta gente que se está sumando, así que darles la bienvenida a ellos también. Y muchas gracias por participar. Bien, qué buena noticia. Eso ya tenemos ahí harto público que nos está viendo a través de Facebook Live. Así que para comenzar, ¿cierto? Estamos todos ansiosos y queremos conocer de qué se trata esto de TP Digital. Quizás hay alguien que lo había escuchado por ahí, quizás hay alguien que jamás se había enterado de qué se trata. Por lo tanto, lo primero que necesitamos saber, ¿cierto?, y es una primera pregunta para Darío, es ¿qué es TP Digital? ¿Cómo nace? ¿Por qué se inicia este proyecto de TP Digital? ¿O qué necesidades ven ustedes en los procesos educativos, ¿cierto?, que hacen que TP Digital nazca, surja? Bueno, es una buena pregunta, no es nada sencilla de responder, pero al fin y al cabo el origen de este proyecto está, como todos sabemos, en la llegada del coronavirus a Chile, que obligó a suspender y a cancelar las clases presenciales en prácticamente todos los niveles educativos. Nosotros como Fundación Chile vimos que efectivamente habían distintos proyectos y distintas iniciativas que se encargaban de ayudar a los profesores y a los estudiantes a llevar la continuidad pedagógica, pero
la verdad es que la gran mayoría de estas iniciativas se volcaban a otros niveles y a otros tipos de formación que no eran la formación técnico-profesional, que además supone un desafío adicional en este nuevo contexto, es decir, cómo realizamos y cómo desarrollamos una formación que es eminentemente práctica, que suele desarrollarse en los talleres y en los laboratorios de los liceos, con maquinaria, con herramientas físicas, cómo la desarrollamos a través de una pantalla y a través de herramientas digitales. Es un desafío adicional y hasta ese momento no había ninguna otra organización, institución que hubiera tomado ese relevo. Así que pensamos que era muy importante también que hubiera una iniciativa de este tipo que ayudara a los profesores de educación técnico-profesional. En ese sentido, bueno, nosotros lo que hicimos fue, a través de nuestras redes, a través de los docentes con los que trabajamos en otros proyectos, levantar información sobre qué era lo que estaba pasando en los liceos de Chile. Evidentemente, en la formación técnico-profesional, lo que estaba ocurriendo era que muchos profesores estaban aplicando guías que estaban pensadas para una presencialidad, no para una formación a distancia. Además, la mayoría de los docentes tenían comunicación con sus estudiantes, pero solo con la mitad de sus estudiantes. Y además, las herramientas digitales que más estamos utilizando eran el correo electrónico, la videoconferencia, pero son herramientas que son más comunicativas que de desarrollo de aprendizajes. Entonces, en ese sentido, este proyecto nació al amparo de esta necesidad que tenía la formación técnico-profesional, y nosotros ideamos una forma, primero, de brindar recursos educativos de calidad a los docentes, y también poder asesorarles sobre qué metodologías podíamos desarrollar a través de formación a distancia para la formación técnica. En ese sentido fue que nació esta actividad, esta experiencia, a través de una plataforma, de un repositorio en el cual los docentes pueden encontrar para sus especialidades distintos recursos que además están categorizados según el currículum nacional chileno. Lo que nosotros queríamos era precisamente evitar al profesor bucear en internet a través de distintas páginas en inglés, en español. Queríamos evitarle esa búsqueda porque todos sabemos que en internet hay muchos recursos, pero no todos están orientados hacia la formación del currículum nacional chileno. Entonces, en ese sentido, nosotros creamos, seleccionamos, hicimos una labor de curatoría de las especialidades y esos recursos los categorizamos según los aprendizajes esperados, los objetivos, los contenidos del marco nacional chileno por especialidad. Y aparte de eso, desarrollamos distintas sesiones de asesoría técnico-pedagógica. Porque al fin y al cabo, la tecnología, si uno la implementa porque sí, porque la tiene a mano, porque la tiene a su disposición, no necesariamente desarrolla aprendizajes, tiene que haber un foco pedagógico detrás de la tecnología. Entonces, en ese sentido fue que nosotros quisimos también asesorar a los profesores, a los docentes de Chile, para poder utilizar la tecnología, pero lógicamente con un foco pedagógico. Que es súper importante tener como esa visión, qué sé yo, que tienen desde Fundación Chile acerca de poder crear este repositorio, ¿cierto? En el que, como tú bien decías, se evita de alguna manera que los docentes puedan bucear en Internet, sabiendo que en Internet se puede encontrar cualquier cosa. Tal vez muchas de las cosas pueden ser de calidad y verdaderas, por decirlo de alguna manera, pero hay otro porcentaje que no es tan cierto, ¿cierto? Que no puede... Que puede entrar a confundir, qué sé yo, a quienes los leen, más aún a los docentes que estaban en ese momento. Me imagino, ¿cierto?, que el proceso docente en ese momento en el que nos tenemos que transformar a la virtualidad, ¿cierto?, a adoptar este sistema de educación a distancia tiene que haber sido súper complicado sin tener las herramientas muchas veces para poder aplicarlo. Yo no sé si José Manuel en este caso, que nos puede hablar desde la visión pedagógica, ¿cierto?, desde la labor docente, está de acuerdo con ello, y si comparte también con Darío cuáles son los principales problemas que se presentan en el contexto TP, pensando en que debía mutar, ¿cierto?, el sistema a esta virtualidad o a este sistema a distancia, pensando precisamente que los estudiantes técnicos profesionales son quienes aprenden en la práctica, ¿cierto?, quienes aprenden en el laboratorio, en el taller, y aprenden haciendo, básicamente. Entonces, esto de la educación a distancia suponía un tremendo desafío para los estudiantes y, por supuesto, para los docentes. José Manuel, ¿cómo lo veías tú?
Bueno, en realidad tiene mucha razón lo que ha comentado Darío, ¿ya? Para nosotros, primero, partimos en marzo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Eh, Hay alumnos o alumnas que no tienen conectividad, ¿cómo vamos a poder llegar a ellos? Entonces, partimos trabajando, volviendo al pasado, a la vieja escuela, como le llamaban algunos colegas, del trabajo, de la guía, pero cómo íbamos a conseguir que ellos fueran aprendiendo. Entonces, en ese transcurso, en ese periodo, fue que se presentó el proyecto de TP Digital, en la cual pudimos participar, y ahí en realidad en los repositorios había mucha información importante, habían algunas que también a nosotros como docentes nos permitía opinar o corregir si había algún tipo de error. Entonces fue algo muy entretenido porque teníamos los contenidos y podíamos aportar a corregirlo, o también si había la opción de entregar un contenido adicional, como por ejemplo unos videos, qué sé yo, eh, de, por ejemplo, de prevención de riesgo. Entonces, jamás a nosotros nos dijeron, no, ustedes están limitados a aprender de esto, a entregar esto a sus alumnos. Entonces fue un trabajo enriquecedor porque empezamos a compartir experiencias, ¿ya? Y gracias a eso, en una de la, em, de los módulos que estaban en los repositorios, eh, ahí como especialidad éramos 3 colegas que, que participábamos siempre aquí de los webinars que teníamos. Entonces, surgió una idea, claro, hay que enseñar, pero de repente los alumnos se aburrían, de repente no se conectaban. Entonces de ahí nació eh, un pequeño proyecto dentro de la especialidad. Entonces entregamos una guía y de esa guía los trabajos tenían que responder no escrito a mano y con dibujos. Así nos asegurábamos que ellos trabajaran y fueran aprendiendo. Pero finalmente, en base a todos esos trabajos, hicimos un juego. Eh, bueno, 2 juegos, porque vamos a hacer una saga en realidad. Hicimos un juego de un taller de soldadura en donde aparecían los alumnos, ellos elegían, bueno, si era dama o si era varón, se tenían que equipar, tenía que básicamente hacer todo un proceso para poder entrar al taller. Tenían que saber los tipos de soldadura, diámetro, tipo de materiales, bueno, todo el proceso del módulo. A la medida que iban avanzando, iban teniendo sus felicitaciones, y si no, también perdían, les salía, bueno, vuelvo a intentarlo. Entonces, ese tema fue, creo que una de las cosas más importantes que nos pasó en base al contenido que estábamos viendo nosotros en lo que es TP Digital. Eh, y de hecho nos dio muy buenos resultados porque tuvo buena llegada con los alumnos y se fueron, digamos, aumentando la asistencia a las clases virtuales. Eso creo que fue básicamente el apoyo y el impulso que tuvimos gracias a la gestión que partimos trabajando con la gente de TP Digital. Perfecto, suena súper entretenido, ¿ah? Esto de poder generar el aprendizaje a través del juego, que los estudiantes se pudieran interesar y que finalmente se transformara en un alza, ¿cierto?, del número de los estudiantes que pudieran conectarse a las clases virtuales, que no siempre es fácil, ¿cierto? Nosotros sabemos que, claro, muchas veces decimos es tan fácil como estar al alcance de un clic y conectarse con el mundo completo, pero hay muchos estudiantes que no tienen esa realidad, entonces que estas cosas los vayan incentivando
es súper bueno, es súper interesante y súper entretenido poder llevarlo en la práctica, ¿cierto? A mí me gustaría poder preguntarle a Sebastián respecto de lo mismo, porque entendemos y ya sabemos, qué sé yo, en este poquito rato que llevamos hablando acerca de este repositorio de recursos, de cómo lo aplicó José Manuel en el aula, ¿cierto? O en el aula virtual en este caso, ¿cierto? Pero me gustaría que Sebastián nos pudiera contar un poco acerca del valor agregado, del elemento diferenciador, de cómo TP Digital aporta realmente a estos procesos de enseñanza-aprendizaje TP a distancia. ¿Cómo lo hacen? Además de este repositorio, ¿hay algún otro elemento diferenciador que haga que esto efectivamente tenga resultados? ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, a ver, un poco tomando la posta de lo que estaba contando José Manuel. Ya, a ver, durante el proyecto y lo que hemos venido desarrollando, como todo proyecto piloto que tuvo su primera etapa entre junio y septiembre, tuvimos que, al igual que los docentes y que los establecimientos, empezar a ver qué funcionaba y qué no funcionaba tan bien, ya con las distintas realidades que encontrábamos en los establecimientos y en las regiones. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que primero nosotros, como comentó Darío, lo primero que hicimos fue poner a disposición un repositorio de recursos, pero como también se comenta, poner simplemente un repositorio de recursos no servía de mucho si no existía la posibilidad de un acompañamiento que invitara a la utilización del mismo, que es lo que estaba comentando José Manuel, que se hizo a través de algunas tutorías. ¿Ya? Ahora, donde nosotros quisimos poner el énfasis en el elemento diferenciador es que los recursos por sí solos, en la medida en que tú no construyes una comunidad que los pueda utilizar y que genere conversación en torno a lo mismo, no sirve de mucho, porque aquí no se trata de que esta Fundación Chile o TP Digital en un sitio de preferencia, digamos, o en un sitio de lead, en donde nosotros decíamos cómo era que tenían que enseñar todos los docentes a nivel nacional. Nosotros humildemente lo que estábamos haciendo era facilitar y tratar de ahorrarles un tiempo en lo que era la búsqueda, pero dependíamos de que ellos pusieran en práctica estos recursos y nos empezaran a retroalimentar con su experiencia. Entonces tuvimos sesiones en las que pudimos conversar con ellos y ellos nos contaron si les funcionaba o no les funcionaba. De hecho, como comentaba José Manuel, hubo comentarios en donde dijeron, ¿sabes qué? Mira, está súper bueno el recurso, pero yo conozco otro que funciona mucho mejor, pruébenlo, véanlo, y nosotros lo revisábamos, volví a pasar por el proceso de curatoría y si efectivamente cumplía con el marco curricular, se disponibilizaba. O sea, aquí no se trata de tener un recurso para cada módulo, sino que tener ojalá la mayor cantidad de recursos posible y generar esta comunicación y esta comunidad que se genera entre los docentes. Ya José Manuel muy bien hablaba de que tuvieron la posibilidad de conversar en estas tutorías o en estas reuniones entre docentes, poner en común un poco la experiencia de lo que estaba pasando. Hagamos memoria, o sea, en junio de este año todavía estábamos un poco impactados con lo que estaba pasando. De hecho, en un comienzo cuando partimos nos dijeron que para junio íbamos a estar en clases presenciales. Entonces cuando nosotros partimos con TP Digital en estricto rigor, estábamos un poco nos encontramos con esta realidad media cabizbaja en la que había una mitad que decía, no, si la próxima semana volvemos a la presencialidad, y teníamos otra parte que decía, oye, sorry, esto da para largo. Y finalmente nos hemos ido dando cuenta de que dio para largo. Entonces, el tener comunidad de usuarios, el tener comunidad de docentes, fue un elemento diferenciador. Por otro lado, también nos dimos cuenta de que no bastaba solamente con tener a los docentes en el programa, e invitamos también a los coordinadores, jefaturas y directivos de los establecimientos que también formaran parte de esta comunidad, no bajo un rol de supervisión, sino que bajo un rol también de integrar y de que vieran qué es lo que se estaba disponibilizando y cómo podían ellos también acercar esos recursos a su propia realidad de establecimiento. Cada establecimiento tiene realidades súper distintas, nos encontramos de realidades de la A a la Z. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, la conversación que se genera entre docentes y entre directivos y docentes es muy importante. Yo diría que incluso es más importante que los recursos. ¿Ya? Es el valor y es un poco donde nosotros estamos hincando el diente a que eso profundice. ¿Ya? Y por otro lado también el fondo, al ser un repositorio de recursos digitales que está cuadrado con el marco curricular, nos permite también, y que es un valor que yo creo que lo vamos a ver en el tiempo, de que en la medida en que existan cambios curriculares o cambios a la malla curricular producto de esto mismo que es el coronavirus o la pandemia, etcétera, o incluso el fenómeno de digitalización de la educación, en la medida en que Mineduc, por ejemplo, actualice un contenido, es muy rápido de actualizar también en la plataforma. Por lo tanto, es muy rápido también de que los docentes puedan, de alguna forma, tener contenidos actualizados, recursos actualizados para continuar su docencia. Aquí no es un recurso que comenzó en junio de este año y que se va a mantener fijo y permanente a lo largo del tiempo.
Ya si hay una especialidad que tenga una actualización curricular, rápidamente TP Digital la va a incorporar y la va a asumir, disponibilizando nuevos recursos y obviamente, digamos, nuevas prácticas que se comentan dentro de la misma comunidad para que obviamente docentes de otras zonas, otras áreas también los puedan conocer. ¿Ya? Y en ese sentido han sido súper vital los partners y los apoyos que hemos tenido por parte de los colaboradores al proyecto. Mira, es interesante este concepto de trabajo colaborativo que están llevando, de esta comunidad de aprendizaje de alguna manera, ¿cierto? En el que se van nutriendo todos, ¿cierto? Y cada uno con respecto a los recursos que se disponen en este repositorio de recursos. Creo que es algo que hemos aprendido todos este año, a hacer trabajo colaborativo, ¿cierto? Aprendimos que no podemos trabajar aislados, independientes que estemos separados de forma física, no podemos trabajar de forma aislada. Entonces, el poder generar estas comunidades siempre va a ser importante y que puedan interactuar e intercambiar experiencia entre los mismos docentes me imagino, especialidades afines, es súper relevante. Y Sebastián, ¿cómo lo hacen como yéndonos en el fondo a la integración de la tecnología en estos procesos de aprendizaje? ¿Cómo es esta plataforma que ustedes mencionan? ¿Cómo es este repositorio de recursos? ¿Está en alguna plataforma en específico? ¿Qué clase de tecnología usan ahí? Sí, mira, a ver, les cuento un poco. En este minuto, TP Digital funciona bajo una estructura de plataforma de LMS, ya que es en el fondo una plataforma de e-learning, igual que una estructura de curso digital, digamos, tradicional, en la cual todos los recursos están disponibilizados por especialidad, primero, y luego están segmentados por nivel. O sea, lo primero que se encuentra el docente es la categorización por nivel, tercero, cuarto medio, o incluso en el caso de que hayan especialidades, las especialidades que hay en cuarto medio, por ejemplo. Ya al momento de que acceda a la especialidad y al nivel, luego están presentados de acuerdo a los módulos que entrega el Ministerio de Educación, o sea, módulos del 1 al 7, 8, etcétera, ¿ya? Y por cada módulo, en el fondo, se van cargando los distintos recursos que se han ido encontrando y que hacen match con los objetivos de aprendizaje que están requeridos. ¿Ya? O sea, y eso, a ver, eso es lo que está funcionando ahora. Quiero, en el fondo, adelantarme quizás un poquitito en esto, con el permiso de Darío, porque lo que vamos a hacer es precisamente abrir un poco más esta plataforma y queremos darle un acceso más universal. Hoy día funciona por registro y login. Hemos invitado a todos los docentes a través de la red Futuro Técnico en cada una de las regiones en las que hemos ido teniendo reuniones y generando presentaciones. Hemos invitado a los docentes a que se inscriban, ¿ya? Y esta inscripción, en el fondo, les entrega una contraseña que les permite acceder a la plataforma. Una vez que ellos acceden a la plataforma, tienen todos los recursos disponibles, ya a la especialidad que hayan escogido. De hecho, a principios de octubre abrimos la especialidad de administración y hubo, por ejemplo, docentes que no son docentes de administración, pero sí les interesaban los recursos, ¿ya? Y de otra área, como por ejemplo, no sé, electrónica o electricidad, decidieron también incorporarse a administración y se les habilitaron también esos recursos. ¿Ya? Esto no está limitado a que si yo soy docente de electricidad o electrónica o mecánica industrial, me tengo que solamente quedar con eso, y eso también es un valor. ¿Ya? Porque en el fondo permite obviamente profundización o en el fondo apertura del conocimiento del proceso de perfeccionamiento de los mismos docentes. ¿Ya? No existe, esto también me interesa recalcarlo, no es un curso en donde nosotros exijamos asistencia o haya colocarle nota. En el fondo hay una obligatoriedad de participación. Por lo tanto, todo lo que es la participación de los mismos docentes es totalmente voluntario. ¿Ya? Y eso permite también de que en el fondo todo el proceso de consulta, de búsqueda y de profundización sea autónomo, ya que cada docente tenga la posibilidad en el fondo de ir viendo qué es lo que le sirve más y de dónde puede sacar mejor provecho. ¿Ya? O sea, esa es una nueva, funciona bajo una plataforma de LMS y próximamente que vamos a abrirla, vamos a hacerla aún más universal, la vamos a hacer un acceso mucho más abierto. Entonces la invitación la hago al tiro, quería hacerla al final, pero la hago al tiro a que en la medida de lo posible la mayor cantidad de docentes se inscribe y participa ahora porque va a entrar en el loop de noticias, entonces van a saber de primera fuente y de primera mano cuando tengamos la actualización de la plataforma, de los recursos, la incorporación de nuevas especialidades, apertura de nuevas regiones, etc. Ah, perfecto. Mira, esa es una muy buena noticia. Tal vez ahí Darío nos podría profundizar un poco más acerca de esta apertura que va a tener la plataforma, ¿cierto? Y que nos gustaría poder un poco expandirla, que se lleva a la Red Futuro Técnico y a los docentes que participan con la Red Futuro Técnico en la Araucanía, pensando en que
con todo lo que nos han contado, ¿cierto? Que este repositorio de recursos está muy vinculado con el currículum nacional, ¿cierto? Con la priorización curricular también, y que tiene, y que va a ir mutando de acuerdo a cómo vaya mutando el currículum nacional, ¿cierto? Y el currículum en especialidades técnicos profesionales. Sería muy, muy interesante que los docentes de la Araucanía pudieran participar también, ¿cierto? Que tuvieran es la posibilidad de participar y de estar al día también con este tipo de cosas, ¿cierto, Darío? Yo no sé si nos puedes contar un poquito así cómo se proyecta tal vez el trabajo de TP Digital, pensando que por supuesto que la tecnología tiene que estar integrada a los procesos educativos independiente del modelo, ya sea presencial, híbrido, semipresencial o cómo se vaya a presentar el retorno a clases el próximo año. ¿Cierto? Siempre ya tenemos la tecnología integrada en nuestra realidad y necesitamos sacarle provecho, darle uso, ¿cierto? ¿Cómo se proyecta el trabajo, perdón, para el próximo año? Sí, bueno, lo importante de este proyecto es que nosotros lo generamos con digamos que con un foco en ser un proyecto permanente en el tiempo. ¿Por qué? Porque el coronavirus ha acelerado este proceso de integración de herramientas digitales, pero es un proceso que iba a ocurrir tarde o temprano. Es decir, si nosotros consideramos el tipo de estudiantes que actualmente hay en enseñanza media, ya no son los millennials de los que tanto se hablaban, ahora son la generación Z o los llamamos centennials, son los verdaderos nativos digitales. Ellos nacieron con las tecnologías, utilizan las tecnologías para todo, para interactuar entre ellos, para pedir una pizza, incluso para encontrar pololo o polola. Ya existen aplicaciones que utilizan. Entonces, el docente también tiene que cambiar. Tienen que cambiar las habilidades que tiene el docente, tiene que cambiar la forma de hacer clase, tiene que cambiar las herramientas que se utilizan en estas clases, porque también lo está demandando el nuevo perfil del estudiante actual. Entonces, en ese sentido, nosotros nacemos con una vocación de permanencia del sistema educativo chileno, precisamente para poder llegar a algún punto de desarrollo de habilidades en el cual los docentes de enseñanza media técnico profesional de Chile lleguen a los 3 roles que la gran mayoría de expertos y de análisis internacionales dicen que debe poseer un docente del siglo XXI, que es que sean diseñadores, es decir, que puedan diseñar sus propios materiales, que sean también curadores de contenido, es decir, que sea una especie de DJ que puedan coger de aquí, de allá, juntarlo, mezclarlo y adecuar esos materiales a las necesidades y al desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes. Y por último, también convertirse en una especie de community manager, que sean capaces de dinamizar las conversaciones a través de una aula virtual, motivar a los estudiantes, provocar la interacción, el debate entre ellos. Y esos son los 3 perfiles, los 3 roles que los docentes deberían de cumplir a medio o largo plazo. Entonces, el proyecto TP Digital precisamente nace un poco con esa vocación, con la vocación de proveer recursos digitales para el marco nacional chileno, pero también desarrollar habilidades digitales en los profesores, en los docentes, para adecuarse al nuevo perfil del estudiante y a las nuevas formas de hacer clase. En estos días se ha hablado mucho, por ejemplo, en las noticias de lo que yo llamo el síndrome de la cámara apagada, ¿no? Estos docentes que se sientan a hacer la clase online, digital, y se encuentran totalmente solos porque los estudiantes tienen la cámara apagada. ¿Cómo afrontamos eso? Es un desafío, yo creo que pasa también por la introducción y el desarrollo de metodologías activas que involucran al estudiante en las clases. Pasa por el uso de herramientas que sean atractivas para los estudiantes, que los hagan participar, que los hagan interactuar, al fin y al cabo, que los motiven para convertirse en protagonistas de su proceso de aprendizaje. Y en ese sentido tienen un rol muy importante la introducción de herramientas digitales, pero como decía yo anteriormente, con un foco totalmente pedagógico. Es decir, que estas herramientas tienen siempre que estar a la orden del objetivo de aprendizaje, del aprendizaje esperado, y no al revés. Es decir, no aplicar las tecnologías por el hecho de tenerlas, sino que las aplicamos porque van dirigidas hacia el desarrollo de un aprendizaje que queremos lograr. Y eso, al fin y al cabo, es lo que queremos conseguir con TP Digital. Al fin y al cabo, como comentaba Sebastián, ahora estamos abriendo nuestro público objetivo. Siempre nacimos con una vocación de llegar a la mayor parte de los docentes posible. Y ahora vamos a conseguirlo en parte abriendo la plataforma a través de una página web que va a estar disponible en diciembre.
En esa página web, cualquier docente, sin necesidad de estar registrado en el proyecto, podrá acceder a una serie de recursos digitales abiertos. También va a poder acceder a un portal de noticias, va a poder estar totalmente actualizado con artículos que tendrán que ver con cómo incluir, cómo integrar estas herramientas en el aula. Y, por ejemplo, también tenemos previsto, en conjunto y en colaboración con otros partners que tenemos en el proyecto, ofrecer cursos que sean totalmente gratuitos tanto a los docentes como a los estudiantes. Por ejemplo, ahora en diciembre estamos pensando en lanzar un curso de robótica, de programación de robots, estos robots que tiene Amazon en sus almacenes de logística. Ellos le llaman el robot Hércules, que es un robotito que va a través del almacén logística y va buscando el producto que quiere, lo saca, lo envía al cliente. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de ofrecer a determinados liceos del país este curso totalmente gratuito para sus estudiantes y para sus docentes para que aprendan a programar este tipo de robots. Entonces, se están generando distintas iniciativas, distintas funcionalidades de la plataforma y creemos que en el futuro va a seguir creciendo con muchas más funcionalidades y características. Qué buena noticia. Te das cuenta que, claro, en el fondo sabemos que, los estudiantes en general tienen mucho mayor manejo de la tecnología que nosotros, ¿cierto? Que es más fácil para ellos poder manejarlas, poder implementarlas, pero han tocado un punto súper importante que tiene que ver con que para que el estudiante se motive, ¿cierto? Y pueda encontrarle valor o sentido al utilizar las tecnologías, ¿cierto? Para su aprendizaje, es el docente el que tiene que saber manejarlas primero y es el que tiene que transmitir de alguna manera cierto entusiasmo, esta motivación, para que los estudiantes aprendan a utilizarlas y le vean el valor a poder implementarlas el día de mañana, ya sea en el campo laboral o en el contexto que vayan a desempeñarse, ¿cierto? Al final es decisión de los estudiantes, pero que tengan incorporadas esas tecnologías y que tributen a su perfil de egreso. Efectivamente, la idea, ¿cierto?, de poder implementar las tecnologías siempre va a ser en beneficio de los estudiantes y es importante que ellos lo entiendan así, ¿cierto? Me pasa que hemos hablado mucho de las maravillas de TP Digital, ¿cierto? Estamos todos bien enamorados de lo que están haciendo y que nos gustaría y nos encantaría que en la región de la Araucanía pudieran participar de esto también, pero para que los docentes también le vean el valor a esta conversación, ¿cierto? A mí me gustaría centrarme un poco en la experiencia de José Manuel, que nos cuente desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto? Desde la labor docente que él viene realizando con el apoyo de TP Digital desde septiembre, desde junio, desde este año en el fondo, para que nos cuente un poco la forma en que este proyecto contribuyó a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de estas clases virtuales. ¿Cuál es el impacto que has visto en tu proceso docente en el fondo? No sé si has visto algún cambio desde antes de implementar el proyecto o cómo ha sido desde que empezaron a través de la plataforma, ¿cierto? O con las tutorías que menciona Daría y que menciona Sebastián. Si hay algún cambio, ¿cómo lo has visto tú desde el punto de vista docente, desde tu desarrollo profesional de alguna manera, para que puedas motivar un poco a los docentes de la Araucanía, ¿cierto?, que quisieran tal vez ser parte de este proyecto y para que le vean el valor también? Bueno, mira, desde el punto de vista docente, como te comentaba, habíamos algunos colegas que participábamos constantemente dentro de la tutoría y reuniones. Entonces, bueno, mis otros colegas no se manejaban muy bien en la parte de tecnología, pero sí tenían mucha experiencia y tienen mucha experiencia en lo que es la parte práctica. Entonces, bueno, fue un momento que estuvimos mucho tiempo en cuarentena, pero nos conectábamos básicamente todos los días y a cada rato, y ahí empezábamos a interactuar. Entonces, para poder desarrollar las actividades y poder ir motivándonos entre nosotros mismos, cada vez que teníamos una tutoría, planteábamos nuestras inquietudes y a su vez hacíamos entre nosotros pequeños ejercicios. Voy a tomar nuevamente el tema de ese juego. Antes de poder subirlo y presentarlo, se los pasé a ellos para que lo jugaran y vieran si efectivamente íbamos a tener la llegada
que correspondía y bueno, fue bien entretenido el resultado porque finalmente uno de mis colegas me llama, me dice, oye, llevo 5 días y con suerte me he sacado un 5, me dice. Entonces íbamos haciendo como retos entre nosotros y si faltaba alguna información la íbamos manejando entre los tres. Entonces el trabajo colaborativo empezó a aumentar. De hecho, de los tres que éramos, ya no éramos tres, sino que fuimos siendo 5. Y así fuimos creciendo. Inclusive, una de las últimas actividades que tuvimos con TP Digital, hicimos una clase en vivo desde los talleres del liceo. Entonces, ahí se presentó todo el proceso del segundo juego, que fue el juego de torno. Entonces, le demostramos en ese momento a nuestros colegas, desde que teníamos la materia prima en bruto, hicimos todos los procesos de cilindrado, eh, fresado y rectificado, y luego hicimos la presentación del juego, cómo iba enfocado en base a todos los objetivos de aprendizaje. Entonces ahí de los 5 ya hubieron más interesados, porque era algo enriquecedor y en el fondo llegaba a ser hasta adictivo, porque, bueno, yo me imagino que los tiempos están acotados, pero justamente ayer me tocó hacer una presentación de este proyecto a la región y en realidad hubieron muchos profesores que se sintieron motivados. ¿Por qué? Porque trabajamos en PowerPoint. Entonces, PowerPoint, ¿quién no lo conoce? Es un software de Microsoft, es muy amigable. Entonces, utilizarlo para hacer un juego, que la única limitación que tiene es la imaginación que tengamos cada uno de los docentes, entonces se sintieron muy motivados. Y entonces me pidieron que le hiciera un tutorial y qué sé yo, pero en el fondo es eso, en el fondo es que cuando nosotros como docentes tenemos la intención de poder llegar a nuestros alumnos, la motivación que tenemos se va replicando a nuestros demás colegas. Ese básicamente ha sido eh, el incentivo que hemos tenido en base a TP Digital. ¿Tenemos desventajas? Sí, hay desventajas porque, como te comentaba, algunos profesores no manejan el tema de la computación. Normalmente, en el liceo donde yo trabajo, había muchos profesores que ya están a pocos años de jubilar. Entonces, hacerles saber o cambiarle la metodología de enseñanza, para ellos era muy complicado, se le venía el mundo encima. Entonces, básicamente de ahí fueron unas pequeñas trabas, pero que a las finales se entendieron, se tomaron de buena forma. Esa es la experiencia en base a la consulta que me estaba haciendo de cómo se podía incentivar a nuestros colegas. Es emocionante escuchar a José Manuel y uno como que trata de ponerse en ese escenario, ¿cierto? De imaginarse este juego de tornos, ¿cierto? Que tiene ahí un juego de palabras también, ¿cierto? Con estos 5 docentes que hacen trabajo colaborativo, ¿cierto? Que van tributando los objetivos de aprendizaje. Me lo imagino como extrapolarlo de alguna manera a los contextos de aprendizaje de la región de la Araucanía, porque entendemos que si bien es cierto, la educación técnico-profesional es transversal en Chile, ¿cierto? Y que en todas las regiones de Chile aprenden haciendo. Hay especialidades que se dan más en el norte, por ejemplo en Antofagasta, que es de donde pertenece José Manuel. Sin embargo, hay especialidades que son más fuertes acá en la Araucanía y que no están en otras partes. Entonces, entendiendo esa dinámica, ¿cierto? Por supuesto que se puede de todas maneras extrapolar
esta situación que nos cuenta José Manuel y que por supuesto puede generar motivación en la labor docente, ¿cierto? A hacer trabajo colaborativo, a unificar tal vez objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Y que un mismo producto pueda tributar a las diferentes asignaturas, no sé, hay tantas formas de poder hacer esta articulación y si a eso le agregamos, ¿cierto? Estas tutorías y este acompañamiento que hace TP Digital en el uso de la tecnología, ¿cierto? Y con estos recursos pedagógicos que van generando y que van en complemento, ¿cierto? Con el currículum nacional me imagino que se pueden generar cosas muy, muy bonitas, como la que cuenta José Manuel, ¿cierto? Yo no sé si Sebastián está de acuerdo conmigo en ese sentido de poder hacer esta distinción tal vez de especialidades o de sectores en una región o en otra, pensando en que ustedes efectivamente, como mencionabas en un principio, hicieron como un trabajo piloto, ¿cierto?, de probar con ciertas especialidades en un principio, y que hay algunas dudas respecto de lo mismo. No sé si hay nosotros entendemos que hay algunas especialidades con las que comenzaron, que hay otras que no se están abordando, pero que sin embargo, como bien decía Darío en un principio, esto se pretende expandir, y como también decía Sebastián, ya se están incorporando algunas nuevas especialidades, para que nos cuente a ver si podemos imaginarlos en el contexto de la región de la Araucanía, Sebastián. No, por supuesto, o sea, felices de que se suben, de verdad. Yo insisto, mi caballito de batalla es tener la mayor cantidad de docentes para cuando abramos el nuevo ciclo, de modo tal de que en el fondo este concepto de comunidad se enriquezca. O sea, necesitamos tener gente hoy día de todas las regiones, docentes, ojalá de la mayor cantidad de especialidades. Mira, te cuento un poco respondiendo a tu consulta. Nosotros partimos con 3 especialidades que son mecánica industrial, electricidad y electrónica, ¿ya? Y partimos en 4 regiones del norte de Chile. Ya este proyecto piloto finalizó a mediados de septiembre y a principios de octubre comenzamos la siguiente etapa. Ya el proyecto ha ido funcionando de manera continuada durante todo ese tiempo, pero la gran diferencia en el fondo es que nosotros a comienzos de octubre comenzamos con la especialidad de administración y nos empezamos a abrir a nivel nacional teniendo reuniones con los distintos establecimientos para poder explicarles cómo funciona TP Digital y para poder obviamente hacer una invitación. Ahora, para hacerlo de forma mucho más organizada, estas reuniones se han ido sosteniendo a través de la red Futuro Técnico de cada región. Esto también hay que ser súper consciente. Nosotros hemos tratado de ser súper respetuosos de que hay un nivel de información digital producto de este mismo año dando vuelta. O sea, docente al que le pregunto, por lo menos recibe 3 invitaciones a webinars distintos cada semana, ¿ya? Entonces, con esa misma lógica, hemos tratado de ir acomodándonos a los tiempos de cada establecimiento, de cada región, y obviamente siendo también súper respetuoso de que, por ejemplo, ya entrando en esta fase del año deben estar colapsadísimos, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, tratamos de tener las reuniones para poder explicarles cómo funciona el proyecto y presentárselo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Nosotros tenemos 4 especialidades, más una quinta especialidad que no es como tal una especialidad técnica, sino que está orientado más a los directivos y coordinadores que yo te comentaba, que tiene que ver con apoyo a lo que es docencia digital, ya es mucho más transversal en ese sentido. Ya, estas especialidades están a disposición y la idea es que por el momento poder capturar la mayor cantidad de docentes de estas 4 especialidades: electrónica, electricidad, mecánica industrial y administración. ¿Qué se viene para adelante? Estamos precisamente diagnosticando con cada región y a partir de una especie de mesa técnica que tenemos, cuáles van a ser las próximas especialidades a incorporar. Ya, esto hay que ser bastante consecuente, porque las especialidades que tienen mejores posibilidades de incorporarse rápidamente a TP Digital son aquellas que cuentan con disponibilidad de recursos digitales. O sea, suena un poco como de perogrullo, pero hay especialidades que obviamente ya han desarrollado, digamos, a lo largo de su propia historia, recursos digitales. Ya, y que de alguna forma los docentes se han topado, independiente que lo hayan utilizado o no, saben que hay material dando vueltas, ¿ya? Pero hay otras especialidades que son un poquitito más presenciales, digamos, o que no han logrado en el fondo dar un paso hacia la digitalización. Por digitalización vamos desde el PowerPoint que estaba hablando José Manuel, por ejemplo, para el desarrollo de clases a través de PowerPoint, hasta lo que pueden ser simuladores, que son obviamente contenidos mucho más ricos y específicos. Pero también, por otro lado, hay especialidades que tienen alta demanda. Entonces, hoy día lo que está pasando es que este fenómeno de la pandemia o de la digitalización de la educación va a
un poco el escenario de la educación y va a hacer que hayan especialidades técnico-profesionales que van a tener mayor demanda. Eso incluso va a ser distinto región a región, porque obviamente el fenómeno, digamos, industrial en región, o el fenómeno técnico-profesional, por decirlo así, en zona norte es muy distinto al zona sur, ¿ya? Por lo tanto hay especialidades que van a tener mayor demanda en el norte, otras a lo mejor un poco más en el centro y otras en el sur, pero aún así nosotros le vamos a dar cabida a todas ellas, ¿ya? Lo que estamos recogiendo a través de cada establecimiento es donde ellos están recibiendo la mayor cantidad de requerimientos, de demanda, y probablemente el proceso de matrícula y de admisión del próximo año va a mostrar un poco cómo quedó el escenario después de este 2020. Ya, o sea, ojalá no tengamos altos grados de deserción, ojalá tengamos incluso reorientación de los mismos estudiantes que a lo mejor se dieron cuenta de que de que a lo mejor no estaban bien encaminados o a lo mejor quieren cambiar su decisión, van a ir a optar a una especialidad que tenga mejor empleabilidad en su región, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, también, digamos, comentar, hay módulos o contenidos relativos a empleabilidad también dentro de la misma plataforma, entonces tratamos de cubrir un poco todo eso, ¿ya? Lo otro también, por ejemplo, que va a suceder en términos de cuáles son las especialidades que tienen, van a tener que ver mucho con el sector industrial, como te decía, de cada región. O sea, en el fondo, lo que vaya demandando, por ejemplo, la minería, la construcción, digamos, todo lo que son las industrias extractivas o en el fondo de producción a lo largo del país, mandan un poco lo que se demanda también de la educación tecnoprofesional, tanto a nivel de educación media como después de educación superior. ¿Ya? Y obviamente nosotros estamos enrielados, estamos en ese mismo riel con ellos. ¿Ya? Solamente como para adelantarlo un poco, nosotros creemos que puede ser que se incorporen algunas otras especialidades del área similares a las de administración, también puede ser a lo mejor una mecánica automotriz, pero no quiero anticipar nada hasta no tener claro, digamos, el panorama nacional. Mira, era importante poder mencionar que sí las especialidades que estaban trabajando hasta el momento y por supuesto las que podrían proyectar hacia el futuro, porque como bien mencionábamos, las especialidades a nivel nacional se distribuyen de manera diferente, ¿cierto? Pero sin embargo, electrónica, electricidad, mecánica industrial y administración son especialidades que son bien demandadas también en la región de la Araucanía, y que si bien es cierto, como mencionabas también, hay ciertas especialidades que tienen más facilidades, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, para poder hacer trabajo a distancia. No sé, estoy pensando en una contabilidad que realmente no es necesario que el estudiante tenga como las manos en el laboratorio, sino que su trabajo tiene otra naturaleza, ¿cierto?, que puede estar frente a un computador, la administración, etcétera, en comparación, por ejemplo, con una mecánica industrial o con una electricidad en la que sí necesitan tener las manos ahí con sus herramientas, que necesitan tener trabajo de laboratorio y que tal vez podría ser, o nos imaginábamos que podría ser más difícil el trabajo a distancia con este tipo de especialidades que son netamente prácticas, ¿cierto? Que necesitan tener ahí el aprendizaje in situ, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es una súper buena noticia, en el fondo, que TP Digital tenga estos recursos, ¿cierto? Y que esté haciendo estas asesorías o estas tutorías a los docentes en estas especialidades en específico que podrían ser tal vez más complicadas, pensando en este aprender haciendo de los estudiantes TP. Entonces, es una muy, muy buena noticia. Sí, o sea, esperamos que efectivamente esto tenga una buena llegada dentro de los docentes de cada región. Ya hoy día, bueno, después, si nos queda el tiempo, puedo compartir algunos resultados, pero en el fondo la participación es permanente y esperamos también, obviamente, parte de la Araucanía, una motivación hacia esta especialidad e incluso, yo te diría, déjame acotar eso, incluso si es que no está la especialidad de un docente específico, pero encuentra que esto tiene cabida a lo que ellos consideran, lo que te decía antes, o sea, que se incorporen igual, porque en el fondo la especialidad tarde o temprano va a formar parte del plan de TP Digital y aunque no pueda utilizar un recurso técnico, sí es importante el ir pensando o el ir enseñando de manera digital. Entonces hay cosas que son súper extrapolables, o sea, lo que estaba comentando José Manuel, el llegar a pensar de formato juego, el poder llevar una clase de soldadura en el fondo, lo podéis hacer con muchas disciplinas distintas, con muchas especialidades distintas, y está un poco en el docente esa capacidad creativa de querer dar ese paso, ¿ya? Y por eso, y en la medida en que tú te encontrás con que hay docentes que pueden estar a kilómetros de distancia tuyo, que están un poco haciendo eso mismo, empezás efectivamente a sentirte apoyado, a sentir que hay cabida como para este tipo de ejercicio, y eso finalmente el que gana de manera directa e indirecta es el estudiante. O sea,
Esto tiene que ver con nosotros, tenemos el foco puesto en los docentes, pero el beneficiado final es el estudiante. Así es, pues siempre el trabajo que se realiza de perfeccionamiento docente y que pueda fortalecer, por supuesto, las comunidades educativas, el principal beneficiario es el estudiante. Y es importante recalcar lo que decía Sebastián también, en el sentido de que no solo pueden ingresar, qué sé yo, docentes de la propia especialidad, sino que pueden ir interiorizándose de algunas otras cosas, pensando en aplicar la misma metodología, por ejemplo, a su propia especialidad. O sea, si existe esa posibilidad también, al ser parte de TP Digital, pucha, mejor todavía, mejor, más bienvenida todavía viene esta iniciativa para los docentes de la Araucanía. Y pensando un poco en el impacto para los estudiantes, ¿cierto? De lo que es el principal objetivo, y me gustaría preguntarle a José Manuel también desde su punto de vista pedagógico, ¿cuál es el impacto que ha visto en los estudiantes? ¿Hay algún cambio en los estudiantes más allá de que se conectan más a la clase online, ¿cierto? Y que tienen esta participación en el juego? ¿Hay algún cambio? ¿Los estudiantes lo agradecen? ¿Le encuentran el valor en el fondo a poder digitalizar sus aprendizajes? La verdad es que sí. Hacen competencia entre ellos. De hecho, a ver, normalmente cuando uno hace algún tipo de juego o lo juega, termina por aburrirse. Entonces, ya no sé cómo pasar la etapa, pero finalmente, cuando ya se aburren, porque lo que saben es cuando ya se aprendieron el contenido. Pero ¿qué es lo bueno de este juego, o de estos dos juegos? Es que tienen varios abanicos para que ellos elijan las opciones. Entonces, a ver, como me permites presentarte unos 2 minutos, hacerla lo más rápido posible para que más o menos entiendan de qué se trata. Sí, pero por favor. Permiso, a ver. Esta es una presentación que hice ayer, pero la voy a resumir a la mínima expresión para... ahí estamos. Bueno, esta fue la presentación que entregamos ayer. Ya, la voy a reducir al máximo. Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, cómo lo configuramos. Ya. Se entrega la guía, en este caso la del módulo 1, se evalúan los 4 trabajos y se crea el juego. Esta es parte de la guía, ahí están los trabajos que se le dieron semanalmente a los alumnos. Este es el respaldo de algunos de los trabajos. Bueno, aquí están las notas, si se dan cuenta, los que estaban en amarillo, en blanco, eran los que cuando partimos con esto no se conectaban. Y aquí está, en lo que es la parte azul, así parte el juego. Entonces, si bien es cierto, ahí se ingresa al taller, qué sé yo, está la secuencia lógica para equiparse, cómo se conecta la máquina, en qué posición van conectados los cables, qué sé yo, los tipos de posiciones para soldar, los patrones, las corrientes que deben elegir, preguntas de prevención de riesgo, y en esta parte él tiene que ir siguiendo el arco. Si no sigue el arco, pasa un tiempo y va a perder. O si toca otra parte que no sea el arco, va a perder. Ahí es cuando termina. Entonces, bueno, este era un pequeño tutorial de lo que es el juego. Y, por ejemplo, si se dan cuenta, este es el juego de tonos que hicimos. Entonces, parte desde que se equipan, por ejemplo, los alumnos reciben así en la presentación. Entonces, ellos eligen si van a trabajar con
con la niña o con el niño. Por ejemplo, eligen a la niña, ahí tienen toda la secuencia lógica para equiparse. Me voy a equivocar ahora, porque si ellos se equivocan, entonces cuando ya hacen bien la secuencia, pueden seguir avanzando. Una vez que se equipan, ya está equipada ahí, en este caso la alumna, tiene que hacer la charla de seguridad. Ella elige estos temas y en base a estos temas va configurando la charla. También tiene que elegir la alternativa correcta hasta que termina de configurar la charla. Una vez que la configura, va pasando a al otro nivel. Entonces, como te decía, el tema del PowerPoint, que se puede mirar como que es demasiado básico, demasiado fácil, pero también nosotros, si queremos complicarlo, lo complicamos, en el sentido de que no tenemos limitación. Nosotros a cada una eh, eh, de estas imágenes les damos indicaciones. Por ejemplo, en este punto hay que centrar la pieza. Si me equivoco, pierdo. Entonces, como te decía, está todo lo relacionado al objetivo del aprendizaje y al aprendizaje esperado en un juego. Eso es básicamente lo que en realidad a nosotros como unidad, como especialidad, nos llevó. Por ejemplo, ya es la última parte del juego de turnos, con cual yo he hecho correr el equipo, ya alineé, ya elegí el material, dije lo que iba a hacer, devastado, qué sé yo, cilindrado. Entonces, y una vez que termino, tengo que saber cuál es el botón que voy a apretar para poder terminar. Entonces, en ese sentido, si hubiera tocado la palanca que corresponde, ahí hubiera terminado con esta imagen, que es donde estamos los docentes. Entonces, básicamente es una aplicación súper sencilla, pero que no tiene límite de especialidad, porque se puede trabajar en cualquier asignatura o en cualquier módulo. Todo va a depender de la dedicación que pongamos nosotros y cómo estamos motivados para poder llegar a los alumnos. Ese básicamente es la configuración de que en el fondo no necesitamos grandes recursos o pagar un simulador para poder entretener a nuestros alumnos y alumnas y que puedan ir aprendiendo. Oye, ese es un tremendo mensaje que nos acaba de entregar José Manuel, además de la presentación, que a todos nos queda súper claro y es súper explícito en el fondo, que efectivamente con un recurso que hemos tenido, no sé si toda la vida, pero que conocemos la mayoría de las personas, ¿cierto? Podemos darle el vuelco y podemos encontrar la forma de hacerla lúdica, de hacerlo entretenido, de generar este juego y que a los chicos les genere motivación también y que a la vez van obteniendo aprendizaje significativo. Entonces, efectivamente, como José Manuel dice, no necesitamos pagar un gran simulador o hacer una tremenda capacitación en, no sé, en inteligencia artificial, por decir algo, que tal vez podría sonar muy, muy lejano a nuestras realidades, ¿cierto? Sino que con un PowerPoint, que es una herramienta que ya conocíamos, ¿cierto? Que tal vez llevábamos implementando en las clases, le podemos dar este giro y transformarlo en un juego que puede resultar muy, muy interesante para los estudiantes. Así que te agradecemos, José Manuel, por haber compartido esa tremenda experiencia con nosotros. Y para ir cerrando un poco la conversación, ¿cierto? A mí me gustaría que Sebastián también nos pudiera contar desde el punto de vista de TP Digital, del proyecto y de Fundación Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados que ha visto? Porque José Manuel ya nos contó esta experiencia a nivel de estudiantes, ¿cierto? Con la implementación de estos juegos. Sin embargo, que Sebastián nos pudiera contar un poco acerca de los resultados que ustedes han visto a nivel no sé, de todas las regiones o todos los establecimientos con los que han trabajado y cuáles son los impactos que han visto en las comunidades educativas. Perfecto. Mira, me voy a colgar un poco lo mismo que José Manuel y te voy a compartir rápidamente los resultados que tenemos, que los habíamos preparado precisamente un poco para que ustedes los vieran, pero están
nuestra presentación, ¿la ven? Ahí se está cargando, a ver, dame un segundo. Un segundito. Ah, perdona, disculpa. Ya, mira, no, da lo mismo. Se está demorando, así que no nos vamos a detener en eso. No te preocupes. No te preocupes. Les cuento un poquitito. A ver, de los resultados importantes que hemos tenido hasta ahora. Nosotros tuvimos una participación de inscripción de aproximadamente 250 docentes durante el periodo piloto, que finalizó, como les comenté, en septiembre de este año. ¿Ya? ¿Qué ha sido lo más notorio? El periodo piloto tomó en consideración solamente lo que era zona norte, ¿ya? Y una vez que nos abrimos con la especialidad de administración al resto del país, solamente en un mes duplicamos esa cantidad de inscritos. ¿Ya? O sea, en el fondo ya estamos súper contentos porque la participación y la inscripción ha sido altísima. Ya nos queda mucho para crecer, por eso, incluso lo que decimos nosotros es un crecimiento horizontal, porque dentro de cada región, por ejemplo, en el caso de José Manuel, la región, no sé, de Antofagasta, o en el caso de la región de la Araucanía, ya teniendo un establecimiento, dos establecimientos, qué sé yo, podemos crecer incluso a las otras especialidades. Por lo tanto, dentro de la misma región existe un potencial de crecimiento que es altísimo. No se trata de tener docentes por tenerlos, sino que, insistimos, en el tema de crear la comunidad donde puedan comunicarse a través de lo que es el ejercicio docente en lo que es enseñanza digital o enseñanza en espacios digitales. ¿Ya? ¿Qué otra métrica, por ejemplo, ha sido importante? Hemos tenido una participación acumulada, que es en el fondo el resultado de participación de los docentes, que no ha bajado del 75-74%, lo cual también es alto para una plataforma que es gratuita, que no tiene obligación de participación, entonces que se den el tiempo, el 75% de los docentes de estar pendientes es buenísimo. Ya el promedio de conexiones a la semana es de 3 conexiones por semana, entonces uno los ve que están saturadísimos, pero se dan el tiempo de por lo menos 3 veces a la semana meterse a Teledigital, ver qué es lo que hay dentro y navegarlo. Ya no hemos dado cuenta, por ejemplo, de que los horarios de participación son fuertemente entre las 1 y las 5 de la tarde, entre martes y viernes, ¿ya? Lo cual también nos dice, en el fondo, que están utilizando su horario de trabajo para tratar de incorporar esta herramienta dentro de lo mismo, entonces funciona dentro de los mismos horarios la generación de esos contenidos, ¿ya? Tenemos 220 establecimientos, 221, si no me equivoco, establecimientos participantes a nivel nacional, y la cantidad de consultas que llevamos ya supera las 2000, ¿ya? Entonces, hablamos efectivamente de métricas bastante potentes dentro de lo que es una plataforma de este tipo, que y aquí me camiseteo un poco, no es una competencia entre las otras plataformas, sino que lo que hemos hecho un poco es ser una alternativa, como decía Darío, en la que la búsqueda de los recursos es voluntaria, es de forma autónoma, en donde efectivamente lo que hacemos es ahorrarle un factor de tiempo a los docentes que sabemos que están cortos de tiempo, y donde efectivamente lo que queremos es que puedan desarrollar mayor cantidad de contenido. Nosotros tenemos hoy día, dentro de la cantidad de recursos, por ejemplo, 130 recursos ya cargados, y esto sigue subiendo. Entonces, si los mismos docentes, como el caso de José Manuel, que nosotros pues le vamos a pedir en la medida que se pueda, que los mismos recursos, como lo que ellos diseñan, puedan estar disponibles en la plataforma como ejemplos. A lo mejor no es una solución que tiene una curatoría social marco curricular, pero es un ejemplo que obviamente del cual se puede agarrar, en el fondo del cual puede aprovechar otro docente para desarrollar su propio contenido también. Ya un poco es eso. Ya los resultados, por ejemplo, van en el tema de participación, que es lo más notorio. La participación, lo que yo decía, ha sido súper consistente a lo largo del tiempo, donde no tenemos una obligación, por lo tanto se agradece siempre el que esté metido. Y lo otro es que hay un interés por parte de los mismos establecimientos donde nos escriben, hay una comunicación permanente con ellos a través de correo electrónico, mail, incluso teléfono, en la cual nos están pidiendo estas especialidades adicionales, que es las que yo te comentaba. Oye, ¿cuándo va a aparecer? ¿Cuándo lo vamos a sumar? ¿Cuándo podríamos incorporar? Y eso también obviamente es algo que nosotros medimos como un resultado desde lo que es la misma plataforma, ¿ya? O lo que mismo estoy. Y esta es una iniciativa en el fondo. ¿Ya? De hecho nos preguntaron, por ejemplo, si es que esto durante el verano se iba a suspender. No, ya, o sea,
va a permanecer, si incluso como está orientado a lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sabemos que no van a tener clases probablemente durante enero y parte de febrero, lo que vamos a hacer es dedicarle muy fuerte ese tiempo durante la segunda mitad de diciembre, enero y febrero, a que puedan recorrer los recursos, participar en actividades de profundización, en la que puedan a lo mejor hacer ejercicios y pruebas como las que les comentaba José Manuel, para poder tratar de que puedan comenzar el próximo año mucho mejor de lo que este año se pudo hacer. Y reconocemos el mérito de todos los establecimientos y todos los docentes en lo que fueron capaces de desarrollar este año. Eso es súper importante porque en fondo no hay establecimiento que no haya hecho algo por tratar de superar la pandemia, y la idea es que en el fondo si conocen de esta y otras iniciativas se puedan ir comunando y juntando para que en el fondo tengan un 2021 ya un poco más arriba de la práctica, ya un poco más con práctica en esto. Exacto, sí, tal vez sería muy importante recalcar eso, ¿cierto? De que tal vez estamos en la época, o sea, no precisamente ahora, ¿cierto? Pero ya a finales de diciembre, enero, febrero, cuando ya la carga de clases efectivamente vaya a bajar o derechamente no esté, sea el momento ideal para sumarse a esta iniciativa, ¿cierto? Para que empiecen a explorar la plataforma, para que conozcan el trabajo colaborativo que se hace, para que estén ahí presentes en las tutorías que se van haciendo, ¿cierto? Y que puedan ir tomando las experiencias que hay y llevarlas a sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Y como bien dice Sebastián, este 2021, ¿cierto? Comencemos ya con los conocimientos preparados para tal vez implementar un proceso a distancia o semipresencial o híbrido, o como vaya a ser el próximo año, ¿cierto? Ya tenemos esta experiencia de este año improvisando, entre comillas, y el próximo año ya no debería estar así, están todas las herramientas, ¿cierto? ITP Digital es una de ellas a las que pueden optar para ir fortaleciendo, ¿cierto?, los procesos de enseñanza-aprendizaje ITP, que siempre son particularmente complejos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque no es solo una cátedra, ¿cierto? No, los estudiantes aprenden en la práctica y es un valor agregado de ellos también, y en el ecosistema educativo en general, tal vez la educación técnico-profesional ha sido una de las más golpeadas por lo mismo, porque no han podido estar en sus sistemas duales, en sus pasantías, en el taller, aprendiendo ahí en la práctica. Entonces, el generar estas iniciativas siempre va a ser importante y siempre va a ser beneficioso para ellos, pues. Así que... Daniela, perdona, te interrumpo, déjame hacer solamente una invitación más, en el fondo, que es importante. Experiencias como lo que comentó José Manuel, ya, o lo que hemos conversado durante este espacio, están también disponibles para poder hacerse a través de TP Digital. O sea, el factor de hacer comunidad también implica que nosotros no somos lo que te dije al principio, nosotros no somos los que estamos solamente generando la información y el contenido. Ya, por lo tanto, si hay iniciativas similares o parecidas que estén, por ejemplo, dentro de la misma región de la Araucanía o en otras regiones que nos puedan estar viendo este minuto y desean, por ejemplo, utilizar la plataforma para sociabilizar esas iniciativas con el resto del país para una misma especialidad, la plataforma está abierta a eso. ¿Ya? Entonces, no somos nosotros los únicos agentes generadores de contenido. O sea, cualquier cosa que tengan los establecimientos como iniciativa y que deseen compartirla con alguien de electricidad y requieren, por ejemplo, la posibilidad de abrirlo a nivel nacional con otros docentes, bueno, la red de TP Digital está a disposición para que puedan utilizar nuestro espacio, así como muy similar a este webinar, o esta webserie en el fondo, poder disponibilizar también la presentación de esos recursos a otras regiones y a otros docentes, ya con nuestros canales, nuestras redes y todo eso. Así que eso es una invitación también importante mencionar. Perfecto. Mira, desde la Red Futuro Técnico de la Araucanía hay un montón de iniciativas también que se están realizando en este formato digital, por supuesto, así que ahí vamos a poder tal vez incorporar a alguno de los docentes en estas iniciativas. Así que ya, pues, hagamos el compromiso aquí en vivo, hagamos el compromiso en directo, ¿cierto? Y a mí me gustaría invitar a Darío, como jefe de proyecto, ¿cierto?, de TP Digital, que nos cuente, bueno, en primer lugar, si es que existe la posibilidad de que los docentes de la Araucanía se puedan sumar a TP Digital. Es algo que ya nos están preguntando por ahí, y los docentes están muy, muy interesados en poder participar de esto, en ver la forma de poder integrarse a esta comunidad de aprendizaje, y si no es posible todavía, hagamos el compromiso. ¿Qué te parece, Darío? No, me parece perfecto. Existe la posibilidad y de hecho yo les invito a todos los docentes que estén interesados a inscribirse. Nosotros tenemos una página web que es www.tp-digital.cl
Y ahí existe un formulario de inscripción en el que nos pueden enviar sus datos y nosotros les vamos a crear unas claves de acceso para acceder a las especialidades que actualmente tenemos vigentes, que son electricidad electrónica, mecánica industrial y administración. Y también van a ir recibiendo información sobre las próximas actualizaciones, el cambio que vamos a hacer de plataforma, las nuevas especialidades que vamos a incorporar. Pero tanto si se inscriben como si no, a mí me gustaría hacer una invitación a todos los docentes que nos ven a utilizar las herramientas digitales, a interesarse por cómo poder realizarlo, cómo poder integrar este tipo de herramientas para el aprendizaje de una forma que sea interesante, que aumente la motivación de los estudiantes. Hemos visto la experiencia de José Manuel y es una experiencia súper buena. A mí, la verdad, la primera vez que la vi me dejó boquiabierto, porque te habla de que uno no depende de qué tantos recursos tenga a su disposición, sino que al fin y al cabo el límite es la imaginación del propio docente. Entonces, en ese sentido también es súper bueno las comunidades de aprendizaje que se puedan formar entre docentes, que puedan compartir sus buenas prácticas, sus experiencias, recursos que hayan creado ellos mismos y al fin y al cabo yo creo que todo esto enriquece mucho el proceso de aprendizaje para de alguna forma brindar una mejor experiencia educativa al estudiante, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando todos, que el estudiante no vea este proceso en el que actualmente estamos como algo aburrido, sino que lo vea como algo interesante, como un cambio de paradigma y se interese y se motive por seguir continuando en esta línea, porque al fin y al cabo actualmente lo estamos desarrollando a distancia, en una modalidad a distancia, pero en el futuro no sabemos qué va a venir, no sabemos si va a seguir siendo un modelo totalmente a distancia, si va a haber una semipresencialidad, si va a haber presencialidad pero con incorporación de herramientas digitales en el aula. Entonces, por eso necesitamos docentes que estén continuamente capacitados e interesados en desarrollar sus habilidades digitales y en fomentar una experiencia enriquecedora para el estudiante. Sí, completamente cierto. O sea, no sabemos cómo se nos viene el panorama educativo para adelante, pero siempre el poder incorporar tecnologías al aprendizaje, a los procesos pedagógicos, siempre va a ser beneficioso principalmente para los estudiantes y también para los docentes, ¿cierto? Aprender estas nuevas tecnologías o nuevas herramientas también fortalece el desarrollo profesional. Y por supuesto que a la larga, ¿cierto?, considera estudiantes que egresan con mejores competencias, que son capaces de insertarse en el mundo laboral de mejor manera, o bien si deciden continuar en la educación superior, tienen más herramientas para poder desempeñarse de mejor manera también en ese contexto. Por lo tanto, la tecnología, que si bien es cierto y como hemos comentado, ha estado ahí siempre, este contexto del 2020 nos obligó de alguna manera a verla, a reverla, a revisarla y a implementarla y a poder hacerla propia también y poder, el día de mañana, poder aplicarla a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues, así que qué mejor que los profesores, que los docentes TP puedan estar interiorizados de todo esto y puedan intercambiar experiencias y, por supuesto, como bien decía Sebastián también, si hay alguien o alguna institución que tenga una nueva iniciativa o algo innovador que aportar, bienvenido sea también. Así que muchísimas gracias por este espacio. Yo, ya como para ir cerrando también la conversación, como bien decía antes, quiero preguntarle a la Cata si es que hay algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo desde nuestra audiencia. Cata. Dani, desde los comentarios solamente hay saludos y felicitaciones por el proyecto, muy interesante nos dicen. Y en interno hay harta gente que está interesada, por eso igual comenté en la transmisión la página web y las especialidades para quienes estén interesados en participar y para aclarar dudas igual frente al proyecto. No hay ninguna duda por parte de los espectadores. Súper, nos quedó todo claro entonces. Si es que no hay duda, habitualmente, y queremos pensar, ¿cierto?, que es porque quedó todo clarísimo. De todas maneras, agradecemos a la Cata y que haya dejado la página web para poder hacer este contacto, para que se puedan informar más de qué se trata TP Digital, más de lo que hemos conversado acá, ¿cierto? Y para que se puedan inscribir, ¿cierto? Ya sabemos que los docentes de la Araucanía están completamente invitados y son bienvenidos a participar de TP Digital y a aportar y a nutrirse también de esta comunidad que están generando y que, por supuesto, que beneficia tanto docentes como estudiantes y a las comunidades educativas en general.
Así que vamos a ir cerrando ya esta conversación, no sin antes agradecerles, por supuesto, a Sebastián, a Darío, a José Manuel también, que hayan estado con nosotros, que se hayan dado el tiempo de poder conversar de esto, que si bien es cierto lleva un tiempo desarrollándose, ¿cierto? La Araucanía tal vez no era tan conocido, y esperamos que ahora sí, que ahora le vean el valor, ¿cierto? Y que se animen a participar. Así que les voy a dejar un último espacio a cada uno de ustedes para que hagamos un cierre y una reflexión para ir cerrando ya la conversación. Darío, por favor. No, yo simplemente agradecer por el espacio que nos han brindado. Al fin y al cabo, este es un proyecto que desarrolla Fundación Chile junto con Microsoft, pero es un proyecto que es de todos, al fin y al cabo, porque lo que queremos es apoyar a todos los docentes, a los docentes de formación técnico-profesional de todo el país, y en ese sentido dejar la invitación sobre la mesa para cualquier docente. Como ustedes saben, vamos a estar ampliando nuevas especialidades, vamos a estar continuando con esta sesión de recursos educativos y con esta gestión de comunidades de aprendizaje. Así que creo que hay mucho que sumar y poco que perder si los docentes se inscriben en TP Digital. Por tanto, dejamos la invitación ahí hecha para todos aquellos que quieran recoger el testigo. Muchas gracias a ustedes también por el espacio que nos han brindado esta tarde. Muchas gracias a ti, Darío, por darte el espacio de estar aquí con nosotros. Sebastián, ¿algo que decir al cierre? Mira, me sumo solamente a las palabras de Darío. De verdad, muy agradecido por el espacio que nos entregaron. La conversación estuvo muy buena, entretenida. Siempre es bueno poder comentar en el fondo estas iniciativas con todas las regiones y con otras regiones que a lo mejor no la conocían de antes. Ya, la invitación de verdad está hecha, súmense. Sabemos que ha sido un año caótico, no estamos exentos de eso, ya, pero uno aprende de estas cosas, uno aprende, y efectivamente yo creo que como docentes en el fondo saben que lo que uno tiene que hacer es sumar la experiencia, y en ese sentido la posibilidad de compartir con otros lo que ha ido pasando y cómo se puede ir mejorando es la mejor forma de mejorar. No existe otra, no hay fórmulas secretas ni soluciones prehechas para esto, hay que ir armándosela poquito a poco. Eso. Muchas gracias, Sebastián, por esas palabras al cierre. Estamos completamente de acuerdo contigo, créeme que sí. José Manuel, unas palabras al cierre, una reflexión al final, antes de agradecerte que hayas estado con nosotros. Bueno, y igualmente agradezco la invitación que me hicieron para poder compartir mi experiencia. Espero haber motivado a algunos colegas. Y bueno, esto para nosotros recién está empezando. La idea es que se motiven y que puedan aportar, y ya en cierta forma ir colgando el borrador y la tiza, porque ya estamos en el tiempo de ir adaptándonos a las nuevas tecnologías. Y eso básicamente es lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Nos quedamos con esa tremenda frase, ¿cierto? Ya es tiempo de ir colgando el borrador y la tiza. ¿Cierto? Es una forma de poder implementar las nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, es innegable. Así que los procesos educativos no pueden quedar exentos de ellos. Y esta iniciativa que está llevando a TP Digital, como bien decía en un principio, es una de las formas que hay de poder integrar la tecnología en los procesos de aprendizaje que es tan necesario en este último tiempo. Así que con esto vamos a ir cerrando. Agradecemos, por supuesto, nuevamente a Darío, Sebastián y José Manuel que hayan estado con nosotros. Muchas gracias por compartir su experiencia, por esa tremenda iniciativa que está llevando adelante Fundación Chile. La invitación queda hecha para todos los docentes de la región de la Araucanía que se sumen. Sabemos que son todos súper curiosos, súper inquietos y que van a estar ahí presentes en esta plataforma de TP Digital para ir conociendo nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender también, ¿cierto? Así que quedan con esa invitación hecha. Por mi parte, agradecerle a la Cata también, que estuvo ahí súper pendiente de las redes sociales y estuvo recogiendo los comentarios que nos llegan tanto en la transmisión en Facebook como en las diferentes redes que tiene Futuro Técnico Araucanía, así que muchas gracias, Cata, también. Y por nuestra parte, contarles que el próximo capítulo de la webserie Futuro Técnico en su segunda temporada la vamos a llevar a cabo el martes 1 de diciembre, a esta misma hora, a las 17 horas, y ese día vamos a estar conversando de proyecciones de retorno 2021, un poco ligado a lo que hemos estado conversando hoy día, ¿cierto? Cómo se viene el panorama para el próximo año y para el futuro en general. Ese día vamos a estar conversando acerca de cómo se proyecta
el retorno a clases para el 2021, ¿cierto? Así que todos los profesores, todos los docentes y las comunidades educativas TP en general de la región de la Araucanía y del país, por supuesto, están invitados a sintonizarnos el próximo martes 1 de diciembre a las 17 horas. Agradecer también a la Secretaría Regional Ministerial de Educación en la región de la Araucanía, a nuestro seremi Juan Luis Salinas, quien estuvo presente con nosotros, a la Universidad de la Frontera, quien también siempre nos apoya con la difusión de esta webserie, y por supuesto agradecer nuevamente de verdad y de todo corazón a Darío, Sebastián y José Miguel, que estuvieron con nosotros. Así que esperemos que pronto los docentes de la Araucanía sean parte de TP Digital, pues de verdad que sí. Así que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, gracias. No, gracias.